Ok, bueno, entonces en la clase de hoy vamos a hablar sobre factores, vamos a hablar sobre factores. Los factores entonces van a ser otro tipo de estructura que se maneja entonces en R. Hablamos entonces en primer lugar de los vectores, luego hablamos de las matrices, luego hablamos de los data frames y hoy entonces vamos a ver los factores, vamos a ver los factores. Entonces, ¿qué va a suceder? Resulta que, digamos que en ciertas circunstancias o con ciertas bases de datos, nosotros lo que vamos a tener van a ser, digamos, variables categóricas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos y donde aparezca hombre le colocan un uno y donde aparezca mujeres aparece cero. Entonces mire que en ese caso, cuando estemos sacando las estadísticas, por ejemplo, sacar el promedio de esa columna no nos va a decir nada. Digamos, si el promedio de esa columna nos da 0.63, ¿cierto? ¿Qué nos dice esa información? Nada. O el promedio es 0.40, ¿cierto? De pronto uno dice, no, hay más mujeres, pero de todas maneras ese número 0.40 no nos va a decir nada. Entonces, en ese caso, cuando las variables las podamos asociar a una categoría, en ese caso entonces sería importante trabajarlos entonces como factores. ¿Listo? Entonces, cuando estemos hablando de factores, pensemos inmediatamente en variables categóricas, en variables cualitativas, ¿cierto? Entonces, para la clase de hoy vamos a trabajar un ejemplo con bonos. Usted sabe que los bonos entonces son deudas que emiten o personas o países. Entonces, digamos que una de las maneras de clasificar los bonos es con letras. Entonces, digamos que la mejor calificación es triple A, ¿cierto? Y la peor es D. La peor es D. Y ahí entonces todo este tipo de bonos. Los que de pronto han visto noticias por estos días. Ayer estaban mencionando que los bonos de Colombia los bajaron a triple B menos, ¿cierto? Que es una categoría relativamente baja. Entonces, cuando vamos a suponer que vamos a trabajar entonces con bonos y que tenemos una serie de bonos y esos bonos entonces están clasificados dependiendo entonces de estas categorías, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un factor. Entonces para crear un factor en R utilizamos la función factor. Entonces nosotros lo que hacemos es que creamos un vector y a ese vector entonces después creamos un segundo vector a partir del primero utilizando la función factor. Entonces vamos a suponer que tenemos un portafolio y que en ese portafolio hay 7 bonos, listo. Y que las clasificaciones de esos bonos son los siguientes. Digamos que el primero es triple A, el segundo es doble A, el tercero es A, el cuarto es triple B, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Resulta entonces que tenemos, esta sería entonces nuestra base de datos. Y aquí podemos entonces crear ese vector, ¿cierto? Entonces decimos credit rating, ¿cierto? La flechita que significa vector. Y aquí entonces los ingresamos. Mira que aquí los estamos ingresando. Y como estos son caracteres, entonces los colocamos entre comillas, entre comillas. Entonces si lo creamos simplemente queda una variable llamada credit rating que es un vector con estas variables. Ahora mire qué pasa entonces cuando corremos la función factor a ese vector credit rating. Lo que sucede entonces es lo siguiente. Mire que ya acá aparece un renglón que nos dice levels. Levels como niveles. Entonces eso lo que nos está diciendo es que dentro de todas estas variables que son entonces categóricas, las clasifica entonces dentro de todo este vector hay A, AA, AAA y triple B,
Listo. Y mire que los coloca como en un orden. Un segundo. Mire que los coloca en un orden, ¿cierto? Primero el A, el doble A, el triple A y el triple B. Entonces esto lo que nos dice es cuáles son las categorías que hay dentro de este factor. Entonces esto lo que está diciendo es que hay valores que tienen hay elementos que tienen ese valor A o que tienen esa categoría doble A, etcétera. Pero aquí no nos está diciendo, entonces cuántos hay A, cuántos hay doble A, cuántos hay triple A, cuántos hay triple B. Simplemente nos está diciendo que existen esas categorías, que existen esos niveles. ¿Listo? Entonces es muy importante entender este pedacito porque eso lo vamos a encontrar entonces el resto de la clase y siempre que veamos entonces factores. Y es que cuando, repito, cuando le aplicamos entonces la función factor a un vector, él identifica entonces cuántos niveles hay ahí. Entonces, si por ejemplo esto fuera una columna, ¿cierto? Si esto fuera una columna y hubiera como dentro de esa columna el género, entonces en uno está masculino, femenino, ¿cierto? Entonces está M, M, F, M, F, 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 M, M, F, M. Entonces aquí los niveles serían, aquí aparecerían, digamos, las primeras entradas del vector. Y aquí aparecerían entonces simplemente M y F, ¿cierto? O F y M, porque son los niveles, ¿cierto? Esa idea es súper importante. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio de la clase de hoy. El primer ejercicio de la clase de hoy es crear entonces un vector. Vamos a crear un vector a partir entonces de esta información. Entonces tenemos este vector, ¿cierto? Tenemos este vector. Listo. Mire que es un vector de caracteres como los que ya hemos manejado. Simplemente entonces que lo que vamos a hacer es crear otra variable. Y esa otra variable se llama credit factor, ¿cierto? Y credit factor va a ser igual entonces a credit rating, pero como factor. La vamos a crear como factor y luego la vamos a imprimir. Luego la vamos a imprimir y luego entonces vamos a utilizar la función structure y la vamos a correr primero con credit rating y segundo con credit factor. Listo. Entonces, por favor, vamos a abrir el script que les compartí. Vamos a abrir el script que les compartí. Y en ese archivo vamos a buscar entonces el ejercicio. Vamos a buscar ese ejercicio. Entonces, a ver, miremos acá, ¿cierto? Entonces, lo primero, bueno, voy a limpiar este espacio acá. Entonces, lo primero sería, digamos que si corremos acá el vector. Listo. Entonces, simplemente ese es un vector cualquiera. Entonces, a partir de este vamos a crear otro, ¿cierto? Y a partir de este vamos a crear otro. Y ese otro, entonces ya se va a llamar credit factor. Vamos a llamar credit factor. Y entonces el credit factor va a ser el mismo credit rating, pero le vamos a aplicar la función factor, o sea, lo vamos a volver un factor. Listo, vamos a volver un factor. Entonces es factor credit rating. Entonces ya creamos un nuevo vector, y se llama credit factor. Si lo queremos ver, entonces acá. Entonces mire lo que les estaba diciendo ahora, que ya entonces como está factor,
¿cierto? Entonces lo que nos está diciendo es que en ese nuevo factor que se llama credit factor hay 5 niveles. Está AA, AA, B, W y triple C. Mire que por ejemplo W se repite, ¿cierto? Pero él aquí cuando nos dice los niveles no nos dice cuántos hay, simplemente nos dice los niveles que hay, ¿cierto? Y entonces, si queremos mirar la estructura, pues podemos hacer lo siguiente. STR, entonces de credit rating, ¿cierto? Entonces credit rating, miramos acá. De credit rating, entonces nos dice que es un carácter, ¿cierto? Que es un carácter, que es un vector de caracteres, y ahí nos dice entonces, nos aparece del 1 al 8. Y si lo hacemos con el otro, con credit factor, entonces ya mire la respuesta que nos da, nos dice que es un factor con 5 niveles, y aquí nos aparecen los primeros, listo, nos aparecen los 5 primeros. Otra cosa importante que hay para decir es que esos que aparecen acá, entonces serían como las posiciones entonces que está tomando dentro, digamos, cada entrada dentro de los grupos. Por ejemplo, este 4, ¿qué significa este 4? Este 4 nos significa que este W pertenece a la categoría 4. Este 2 significa que la segunda entrada pertenece a la categoría 2. La segunda entrada es este triple A y pertenece a la categoría 2. ¿Sí? Este 1, entonces indica que la tercera pertenece a la categoría 1, que es AA, y así sucesivamente. ¿Hay alguna pregunta entonces sobre esta parte? ¿O está fácil? ¿Está fácil? Sí, está bien, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es cómo interpretar estos resultados, ¿listo? O sea, cuando le saque esto, porque si no, entonces esto le muestra aquí estos números, y entonces si uno no sabe qué son esos números, entonces uno no tiene como idea de si eso está bien o si está mal, ¿listo? Entonces, lo primero que hay que notar acá es que este primero es, es un vector de caracteres. Y aquí nos está mostrando del 1 al 8, ¿cierto? Y aquí nos está mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. El otro fue el que nosotros hicimos como factor. Entonces mire que cuando le decimos cuál es la estructura, él nos dice, ya no nos dice esto, sino que nos dice que es un factor. Esta W es de width, o sea, con 5 niveles. Y nos dice entonces acá cuáles son los niveles, ¿cierto? Nos muestra los primeros niveles, AA, AAA, B, etcétera, ¿cierto? Que son estos mismos de acá, sino que ahí nos está mostrando hasta acá. Y estos números que nos aparecen acá, lo que nos está diciendo es, vea, la primera entrada pertenece a la categoría 4, la segunda entrada a la categoría 2, la tercera a la 1, la cuarta a la 5 y así sucesivamente. Entonces, la primera pertenece a la 4, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la primera entrada? Es W. Y pertenece a la categoría 4. 1, 2, 3, 4. W. ¿Sí lo ven? La segunda entrada pertenece a la segunda categoría. La segunda entrada es AAA y pertenece a la segunda categoría, que es AAA. La tercera pertenece a la categoría 1. Entonces la tercera es 1, 2, 3, AA y pertenece a la primera categoría, que es AA, y así sucesivamente. Entonces repito, aquí simplemente lo que hice fue escribir lo que acabamos de hacer en la consola, lo escribí aquí en el script para conservarlo. Ok, listo. Bueno, entonces estos fueron digamos que los resultados que vimos ahorita en el script. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver, entonces, vamos a seguir hablando de esos niveles. Esos niveles son muy importantes para la clase de hoy, cuando estamos entonces hablando sobre factores.
Entonces resulta que si nosotros queremos ver específicamente cuáles son los niveles entonces que hay dentro de un factor, porque es que mire que aquí aparecen, ¿cierto? Aquí aparecen cuando corremos entonces la variable, en este caso credit factor, aquí nos aparecen los niveles. Pero si uno quiere específicamente ver los niveles, o sea, sin correr la variable, porque puede ser muy larga, y digamos, claro, esto funciona, digamos que es práctico cuando se aplica a unas bases de datos grandes, entonces uno no, ¿cierto? ¿Para qué correr toda la base de datos si lo que queremos ver es únicamente los niveles? Entonces para eso existe una función específica, que es la función levels o niveles. Y además, a partir de esa función, nosotros podríamos nombrar esos niveles, ¿cierto? Les podríamos dar un nombre en particular. Entonces miremos acá, por ejemplo, entonces esta es la variable credit rating, ¿cierto? Y si imprimimos entonces credit rating, nos da esto, ¿cierto? Ahora, si la volvemos un factor, si lo volvemos un factor, entonces ya nos da esto, que fue lo que acabamos de ver. Que fue lo que acabamos de ver. Entonces, si le corremos entonces la función niveles a esa variable que fue credit factor, mire que él nos da entonces como respuesta las variables, es decir, esto que aparece aquí en el segundo renglón, cuando corremos levels, es lo único que nos sale, es la respuesta entonces a esa función. Usted puede estar diciendo, pero pues si yo la necesito, pues simplemente vuelvo y corro toda la variable. Repito, claro, usted puede hacer eso porque este es muy cortico, pero si fuera una variable súper grande, que incluso el computador se demore en llamarlo, entonces no tiene sentido que para usted ver los niveles, únicamente los niveles, llame toda esa columna o llame todo el data frame. Entonces en esos casos se utiliza, si yo quiero ver específicamente los niveles, utilizo la función levels. Además, la función levels sirve para darle un nombre a esas entradas. Entonces mira acá, aquí estoy corriendo levels como en la primera parte, pero aquí lo que estoy diciendo es, vea, usted me está diciendo que el primer nivel es A, el segundo es AA, el tercer nivel AAA y el cuarto BBB. Listo. Entonces lo que yo quiero es que a ese nivel A, ¿cierto? A ese nivel A, o digamos a lo que tenga ese valor A, me lo cambie por 1A. A lo que tenga 2A me ponga 2A. A lo que tenga 3A es 3A y a lo que tenga 3B es triple B. ¿Listo? Entonces mire que aquí no solamente lo estoy corriendo como en este, aquí solamente le estoy preguntando. En cambio aquí le estoy diciendo, mire que aquí ya está la flechita y le estoy diciendo, vea, póngamele estos nombres, ¿cierto? Y mire que ya después, si se corre ese credit factor, ya no nos muestra AAA, no nos muestra AAA, AA, sino que nos muestra 3A, 2A, 1A, ¿cierto? Donde estaba el AAA, entonces ya me pone 3A, porque eso fue lo que le dije, ¿cierto? Donde esté AAA, póngame 3A. Donde esté AA, póngame 2A, y así sucesivamente, ¿listo? Y mire que entonces ya me vuelve a mostrar los niveles. Pero los niveles, entonces ya no es A, AA, AAA y BBB, sino que es 1A, 2A, 3A y 3B. Listo. Tómese un segundo para ver eso. O sea, no es como tan obvio. No es tan obvio. Listo. Le tiene uno que mirarlo. O sea, no es difícil tampoco. No es tampoco una cosa muy difícil. Pero no es tan obvio, ¿cierto? Lo que uno hace para poder entonces como cogerle el hilo a esto, tiene que ser como mirarlo con detenimiento y hacerlo unas 2 o 3 veces con diferentes casos, que es lo que vamos a hacer ahora. Pero en este momento entonces es muy importante que usted mire esto. Listo. Vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo. Listo. Mírelo acá. Mírelo acá. Considere el siguiente factor, ¿cierto? Entonces, el vector se llama myNumbers. Y estos son los números. Listo. Son los números. Listo. Pero los vamos a pensar como si fueran categorías. Vamos a pensar como que si eso fuera una categoría, ¿cierto? Una categoría,
y el primer sujeto pertenece a esta categoría, que es la categoría 5. El segundo sujeto pertenece a la categoría 3, el tercero a la categoría 0, el cuarto a la 1 y así sucesivamente. Pero entonces, así como está, tal cual, le decimos, bueno, ¿cuál es la estructura de MyNumber? Y le dice, son números, ¿cierto? Y se los dice, porque todavía no lo hemos convertido en factor. Si queremos que lo convierta en factor, entonces le tenemos que correr la función factor. O sea, tenemos que crear otra función y otra variable, perdón, y dentro de esa variable, entonces corremos ese mismo vector, pero bajo la función factor. Entonces mire que yo ya corro este nombre, este número, y ya él me lo entiende entonces como categorías, como factor, y me dice los niveles. Me dice, todos los elementos que hay en esa variable que se llama myFactor, o son ceros, o son unos, o son dos, o son tres, o son cinco, ¿cierto? No nos está diciendo específicamente cuántos hay de cada uno, pero eso es lo que nos está diciendo, eso es lo que nos dicen los niveles. Listo. Ahora, si queremos saber únicamente entonces los niveles, o sea, si no queremos llamar todo myFactor, aquí está myFactor, aquí está otra vez myFactor. Entonces aquí, si queremos conocer los niveles, entonces corro la función levels y me vuelve a decir, los niveles entonces son 0, 1, 2, 3, 5, que es el segundo rengloncito de acá. ¿Listo? Ahora, yo quiero cambiarle los nombres, es decir, yo quiero que si el valor, la categoría es 0, no me ponga un 0, sino que me escriba la palabra 0 en inglés, ¿cierto? O que si el valor es un 1, entonces me escriba la palabra 1. O que si es 2, 2, o que si es 3, entonces me escriba la palabra 3. O que si está el número 5, entonces que me escriba 5. Listo. Entonces eso es lo que hago acá. ¿Listo? Que en los niveles de este variable que se llama myFactor me coloque entonces me le coloque estos nombres. Ahora, ya cuando lo vuelvo a correr, ¿cierto? Cuando le digo a R que me lo muestre, que lo muestre, entonces mire lo que aparece. Aparece donde estaba el 5, me aparece ya la palabra 5. Donde estaba el número 3, ya me aparece el número 3. Donde estaba el número 0, me aparece la palabra 0. Y ya entonces los niveles que me da son estos. Lo que me está diciendo es que vea, en esa variable que se llama myFactor, todos los elementos que hay ahí o son 0, o son 1, o es la palabra 2, o es la palabra 3, o es la palabra 5. Mire que por ejemplo 5 hay dos veces, 1 y 2, ¿cierto? 0 también hay 2, 1 y 2. Del 2 tú solo hay 1. Eso es lo que hace entonces este tipo de cosas. Entonces imagínense por ejemplo una columna, la misma, ¿cierto? Entonces hay uno en el que la columna dice mujer, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, hombre, mujer. Y usted ya no quiere eso, ¿cierto? Usted simplemente quiere que donde esté hombre le coloque M de masculino y donde esté mujer le coloque F de femenino, ¿cierto? Entonces usted le puede decir que le diga los niveles, ¿cierto? Entonces los niveles le va a decir las palabras hombre y mujer. Y si usted le fuera entonces aquí a hacer el cambio, entonces le dice levels, el nombre entonces de esa columna, y le dice entonces que le coloque, si aquí en los niveles le coloca hombre mujer, entonces aquí usted le debe colocar MF, ¿cierto? Tiene que respetar el orden. O si los niveles le salió mujer hombre, entonces le debe colocar aquí que FM, para que donde esté mujer le ponga F y donde esté hombre le coloque M masculino. Y si lo vuelve a correr, entonces aquí en los niveles ya no le sale hombre mujer como en el primer caso, sino que ya le saldría MF. ¿Alguna pregunta está ahí? Ya vamos a hacer un ejercicio, pero al menos como este ejemplo, ¿cierto? Que es el mismo caso de acá. O sea, lo que hicimos acá es lo mismo que estamos haciendo acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de este pedacito antes del ejercicio? No, más bien hacemos el ejercicio de una vez, listo. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Lo vamos a hacer con con el vector entonces del ejercicio anterior, listo. Este es un ejemplo.
este que estamos haciendo acá en el ejercicio es otro, que también entonces es con bonos y que también entonces están clasificados, listo. Entonces mire que aquí creamos el vector, el factor de una vez. Es decir, hasta ahora yo lo que hacía era que creaba un vector, ¿cierto? Creaba este vector con un nombre y después creaba una segunda variable en la que cogía al primero que había creado y le aplicaba la función factor, ¿cierto? Que es una manera y está bien hecho. Pero ya digamos que si uno entiende eso, simplemente quiere crear un factor, entonces pues coloca la función factor y dentro de él mete el vector. Entonces aquí ya está, ¿cierto? Aquí ya está. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mirarle los niveles, ¿cierto? ¿Cómo se le miran los niveles? Digamos que con la función factor a esta variable. Y luego le vamos a cambiar los nombres. Le vamos a cambiar los nombres. Es decir, si ya ¿cierto? No, lo que queremos es que aquí ahorita, después de lo que vamos a hacer, no nos salga BB, sino que nos salga 2B. O que aquí no nos salga A, sino que nos salga 3A. Aquí no nos salga AA, sino 2A y así sucesivamente. Entonces, para eso es importante tener atención o poner atención al orden. En el mismo orden que nos salga aquí levels es que tenemos que dar los nombres, ¿cierto? Y aquí entonces simplemente lo vamos a imprimir. Listo. Entonces, abre el script y haga eso. Ok. Entonces, a ver, miremos acá. Cuando le miramos acá los niveles, entonces estos son los niveles que nos presenta, ¿cierto? Es decir, todos los elementos que hay dentro de Credit Factor o son AA, o son triple B, o son B, o son 2B, o son triple C, ¿cierto? Entonces aquí si le queremos cambiar el nombre, entonces mire que lo que nos tenemos que fijar es en el resultado de level. Entonces mire que aquí se le dice, vea, si tiene 2 AA, entonces escríbame 2A. Si tiene AAA, escríbame triple A. Si tiene una B, escríbame 1B y así sucesivamente, ¿cierto? Ahora, cuando lo imprimimos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire que ya entonces, la primera entrada que era BB, ¿cierto? La primera entrada que era BB, ya nos sale 2B. La segunda entrada que era AAA, ya nos sale 3A. Y así sucesivamente. Y estos niveles entonces que aparecen acá son los mismos niveles que nosotros le dijimos, en el mismo orden. Entonces ahí el orden es muy importante. ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? ¿Alguna pregunta? Mire que la primera vez que uno lo ve como que se puede como confundirse un poquito, pero ya después cuando uno le entiende la lógica, ya uno lo ve claro. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Ok, listo, está bien, listo. Entonces vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Mire que hasta ahora simplemente los hemos como manipulado, hemos creado factores y los hemos manipulado. Pero digamos que a nosotros lo que nos interesa es, digamos que, explorar esos resultados, ¿cierto? Por ejemplo, cómo hiciéramos para que él nos dijera cuántos hay de cada uno, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, aquí nos está diciendo, nosotros decimos, aquí, este nos está diciendo los niveles, ¿cierto? Y nos está diciendo, o todos son 2, o son 2A o 3A, o sea, todos los elementos caen en una de estas categorías. Entonces una pregunta interesante sería saber, bueno, cuántos hay de esta categoría, ¿cierto? ¿Cuántos hay 2A y cuántos hay 3A? En el otro ejemplo que yo les estoy mencionando, o sea, si las personas si la base de datos dice M, F, F, M, ¿cierto? De masculino, femenino, entonces nosotros, bueno, listo, y entonces cuántas M's y cuántas F, ¿cierto? Eso es como una de las preguntas interesantes ahí. Entonces, para eso vamos a utilizar la función summary, ¿cierto? Summary la función summary lo que hace es decir entonces de cada entrada, cuánto hay, ¿cierto? Entonces, a ver, aquí otra vez. Tenemos este vector y aquí ya lo convertimos en factor, ¿cierto? Aquí tenemos este vector y lo convertimos en factor. Ahora entonces
Lo que queremos hacer es mirar la diferencia, es mirar la diferencia, es mirar la diferencia que hay de tener esta información como un vector común y corriente a tener esa misma información como un factor cuando utilizamos la variable summary. ¿Listo? Es decir, le vamos a correr summary aquí siendo un vector común y corriente. Y vamos a ver qué nos sale. Y vamos a correrle la función summary ya esta misma información, pero como vector. Como vector. Entonces, a ver, tenemos acá. Si le hacemos, si le corremos summary, nada más entonces a la variable como tal, entonces mire lo que nos sale. Nos sale que tiene una longitud de 7 y nos aparece esto, que clase de carácter, modo carácter. Entonces, en realidad no nos está diciendo mayor cosa. En cambio, en el segundo caso, mire que ya aquí le estamos corriendo summary, pero a credit factor. A summary, pero a credit factor. Y en ese caso, entonces, mire que ahí sí nos sale como queríamos. Nos dice, estos son los niveles, ¿cierto? Y nos dice, vea, de la categoría 1 hay dos elementos. De la categoría 2 hay otros 2. De la 3 hay 1. Y de la última categoría, que es triple B, hay 2. Listo. Entonces, esa función summary, que nosotros ya la habíamos utilizado cuando eran vectores, así si son números, por ejemplo, entonces summary nos da, por ejemplo, la media, nos da el mínimo, el más alto, etcétera. Pero aquí entonces no nos interesa eso, porque lo que nos interesa son las categorías, entonces es muy útil ese summary para para las cosas entonces que necesitamos. Listo. Vamos a hacer una cosa. Cree un vector, ¿cierto? Cree un vector usted con el ejemplo que les estoy dando. Entonces créelo con 5 entradas, listo. Créelo con M, M, F, F, M. Listo, así rápidamente. M, 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 F, M, F. ¿Sí? Con esas 5 entradas nada más. Entonces cree ese vector de modo que le muestre y le aplica la función, o sea, crea el vector, lo vuelve factor y le aplica la función summary para que usted vea entonces el resultado. Bien, ahora entonces, además de saber cuáles son digamos, los valores que están dentro de nuestro factor, es importante visualizarlo. Siempre que uno pueda hacer un gráfico, ¿cierto? Siempre que uno pueda con una imagen mostrar el contenido de los datos o verle el contenido entonces de una base de datos, siempre va a ser buena idea. Listo. Entonces ahí también vamos a utilizar la función plot. Claro, pero entonces ya ahí no va a ser, digamos, un gráfico de dispersión o no va a mostrar entonces una línea porque son categorías. Ahí lo que ya nos va a mostrar es un gráfico de barras, ¿cierto? Un gráfico de barras como también se podría hacer en Excel. Entonces tenemos acá este vector, listo. Aquí lo estamos volviendo factor, o sea, lo vamos a hacer muchas veces como para entender eso en la clase de hoy. Y lo que usted debe hacer es graficar este credit factor, a ver qué le sale. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a suponer entonces en esta parte que yo tengo una lista de todos los estudiantes y que en esa lista de estudiantes aparecen entonces algunos o aparecen, digamos, las notas, ¿cierto? Entonces la nota de algunos será 3,3, en el otro la nota será 4, en el otro será 2,8, en el otro será 4,7, en otro un 4,5, etcétera, ¿cierto? Y entonces lo que yo quiero es a partir entonces de esa información crear
como unos rangos. Es decir, yo quisiera saber cuántos hay, o quiero colocar entonces los nombres de las personas que sacaron de 0 a 3, es decir, que perdieron. Y otra categoría que sea los que sacaron de 3 a 4. Y otros de 4 a 5, de 4 a 4,5 y otros de 4,5 a 6, ¿cierto? Por ejemplo. O de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, ¿cierto? Como yo quiera. Pero la idea es esa, tengo una columna y esa columna es de números. Y yo entonces a partir de eso, de esa columna que son unos números, yo quiero generar entonces unas categorías. Quiero generar entonces unas categorías. Entonces ahí, ¿cierto? Ahí vamos a hacerlo también entonces con la ayuda entonces de factores. Entonces en el ejemplo que vamos a hacer, vamos a tener una lista de bonos, ¿cierto? Vamos a tener una lista de bonos. Y ahí en esa lista se va a llamar AAA rank, ¿cierto? Porque todos los bonos que hay ahí son AAA, entonces los vamos a clasificar. Y esos bonos entonces están clasificados, o sea, tienen un puntaje de 1 a 100, tienen un puntaje de 1 a 100, dependiendo de qué tanto rentabilidad creo yo que vayan a tener, ¿cierto? 100 siendo pues el que yo creo que va a tener la rentabilidad más alta y 1 el que va a tener la rentabilidad más bajita. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear unas categorías y mirar entonces dentro de esas categorías cuántos de esos 50 bonos están, ¿cierto? Entonces, a ver, por ejemplo acá, si le damos head de ese factor que se llama AAA-rank, aquí nos muestra los primeros 6. Acuérdense que si usted utiliza la función head, y usted no le dice n cuánto, entonces le da por defecto los primeros 6. Si usted quiere ver los primeros 10, entonces coma n igual 10. Listo. Entonces acá vamos a crear ya un AAA-factor, porque este AAA rank no es un factor, estos son números, ¿cierto? Estos son números. A partir de eso vamos a crear un factor. Y ese factor entonces, ¿cómo va a ser? Ojo pues a la sintaxis aquí de la función. La función va a ser la función cut. La función cut. Entonces en la función cut, lo primero que hay que hacer es ingresar, o sea, la x, le decimos x igual, y ese va a ser el vector. Este es un vector numérico. Y luego le vamos a meter entonces los breaks. Cuando uno hace histogramas también hace los breaks. Entonces uno le dice 50 breaks, 30 breaks, y lo que le está diciendo a uno cuando está haciendo histogramas es de dónde hasta dónde, ¿cierto? Perdón, el número de barras que uno quiera hacer en ese histograma. Aquí la idea es parecida, entonces mire que cuando ingresamos los breaks tenemos que crear un vector, entonces en ese vector le vamos a decir, vean, créenos de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 y de 80 a 100. Aquí lo estamos colocando cada 20, pero no tiene por qué ser cada 20, puede ser cada 30 y pueden haber entonces unos intervalos más grandes que los otros, eso no es ningún problema. Acá entonces mire que ya se crea entonces otra variable, y esa variable ya sí es un factor. Ojo, pero no es factor por la palabra factor aquí, no. Aquí podría ir una X, una Y, o sea, no tiene que ir la palabra factor. Se vuelve un factor es por eso, es por la función cut. Luego, mire que le decimos a R que nos muestre los primeros 6, ¿cierto? Head de este factor, y entonces él nos muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo que nos muestra entonces ya es la categoría en la que quedó clasificada. Aquí hay un detalle, mire que este es paréntesis y este corchete, listo, paréntesis y corchete.
¿Qué significa el paréntesis? El paréntesis, eso significa, es como cuando se definen intervalos en cálculo, los que se acuerdan. Entonces, hay uno que es intervalo abierto y el intervalo cerrado. Entonces, el intervalo abierto no incluye el número y el corchete es cerrado, ese sí lo incluye. Entonces, por ejemplo, claro, porque como lo estamos colocando de 20 a 40 y de 40 a 60, y supongamos que hay un 40, entonces R como que no sabría dónde meterlo, si en el de 20 a 40 o de 40 a 60. En cambio ya con el corchete ya queda solucionado ese problema, porque entonces en el corchete es que si aparece un 40 lo mete a este y en este no. ¿Listo? Si aparece un 60, entonces él lo va a meter aquí y no en este. ¿Listo? Eso es lo que significa. Entonces ahí el paréntesis y el corchete son importantes. Entonces, bueno, mire que vamos aquí a mirar entonces los resultados. A ver. Vamos a mirar, a ver. Entonces, por ejemplo, el primer valor es 31, ¿cierto? El primer valor es 31. Ese primer valor 31, entonces cabe en este rango de 20 a 40. ¿Listo? El segundo valor es 48, entonces cae en el rango de 40 a 60. El tercero es 100. Listo, mire que ahí fue muy útil entonces el asunto sería muy importante el asunto de los corchetes de los paréntesis si hubiera digamos otra categoría que es de 100 a 120, pero no lo hay, ¿cierto? Entonces 100 cae entre el 80 al 100, 53 de 40 a 60, el 85 entre el 80 y el 100 y el 73 cae entonces en el rango de 60 a 80. Aquí ya nos aparecen los niveles, que son los que acabamos de mencionar, los que acabo de decir, ¿cierto? Todas las variables van a estar entonces en estos rangos. Entonces, mire que tenemos el vector numérico AAA rank. ¿Listo? Y a partir de ese creamos, digamos, otra columna, pensémoslo así, otra columna que es un factor, ya no es un vector, es un factor. Y todos los elementos que hay ahí son o 0,20 o 20,40 o 40,60, 60,80. Y estos son los valores entonces que hay ahí, ¿cierto? Ya aquí no están los números, ya aquí están los rangos a los que pertenecen esos números. Y si lo graficamos, bueno, no me quedó aquí la gráfica. Si lo graficamos, entonces nos quedaría un gráfico de barras así como este. Y nos va a decir entonces en cada rango cuántos elementos hay. Listo. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a coger el vector que está ahí en el código, ¿cierto? Aquí no aparece porque es muy largo. Vamos a dividirlo entonces solo en cuatro grupos, ¿cierto? Cada elemento entonces ya usted tendrá que decir los breaks de dónde hasta dónde irán. Entonces, como le vamos a partir en 4, le vamos a cambiar el nombre. ¿Listo? Entonces, al primer grupo le vamos a colocar bajo, al segundo medio, al tercero alto y al cuarto muy alto. Y al cuarto entonces le vamos a colocar muy alto. Y luego entonces vamos a imprimir los primeros elementos, a ver en qué clasificación nos quedó. Y luego finalmente entonces lo vamos a graficar. Ese es el ejercicio que vamos a hacer en este momento. Bueno, además es el último ejercicio de la clase, listo. Entonces, y en este resumimos prácticamente todo lo que vimos hoy. Entonces, tratemos entonces de hacerlo. Veo una pregunta de Laura Cristina. Laura, qué pena no había revisado el chat. Laura está preguntando a ver, ¿qué es lo que está preguntando? Dice, Laura está preguntando que si no deberían haber 8 categorías. 8 categorías porque ningún dato es parecido al anterior. Si Laura de pronto, no sé si Laura de pronto no tiene micrófono, no quiere hablar, si ella quiere escribir ahí en el chat. Estamos hablando de este último, Laura. Bueno, entonces en la última parte habíamos visto, entonces aquí,
Aquí al lado tenemos este es el vector, este es el vector que estamos creando y este es el que ya existe, que es el numérico. Este es el que ya existe, que es el numérico. Entonces el que tenemos que decir aquí x igual al que ya existe. Aquí colocamos entonces los breaks. Los breaks son en los que se va a dividir entonces el vector, perdón, el factor, ¿cierto? Las categorías que vamos a crear. Entonces le vamos a decir que de 0 a 25 hay una categoría, 25 a 50 hay otra, de 50 a 75, de 75 a 100. Ahí entonces están las 4 categorías. Hay 5 valores aquí, pero como empieza desde 0, entonces hay que agregar una entrada más al número de categorías que se quieren crear. Listo. Entonces, además de eso, vamos a decir que los niveles sean bajo, medio, alto y muy alto. Mire que lo colocamos entre comillas porque si no, entonces R no lo va a entender. Entonces el bajo va a ser de 0 a 25, el medio de 25 a 50, el alto de 50 a 75 y el muy alto de 75 a 100. Y cuando corremos entonces esta línea y le decimos que nos muestre los primeros, entonces él va a decirnos entonces que la primera línea nos va a decir, está mostrando las primeras entradas, ¿cierto? Las primeras entradas, que son medio, muy alto, alto, muy alto y alto. Ahí van 6, porque si no le dijimos aquí n igual nada y por defecto nos muestra 6. Y aquí están entonces los niveles. Entonces todos los entradas, todos los valores que hay en esa, yo digo esa columna, ¿cierto? En ese factor que se llama AAA-factor, o son bajo, medio, alto o muy alto, ¿cierto? Entonces miremos acá. Por ejemplo, el primer valor era 31. El primer valor era 31. Y 31 queda entonces en el rango de 25 a 50, que es el de medio, ¿cierto? Entonces por eso quedó medio. El segundo valor dice medio también, entonces también tiene que estar en el rango de 25 a 50. Mirenlo aquí, 48, en el rango de 25 a 50. Aquí cayó 100 tiene que quedar entonces en el último, porque el último es de 75 a 100, entonces por eso quedó aquí en muy alto. Por último miremos el cuarto valor quedó en alto. Alto es 50 a 75, entonces vamos a ver, el cuarto queda en 50 a 75, que es 53. Listo. Entonces, a partir de un vector, ¿cierto? De un vector de números podemos crear un factor. Y entonces eso nos va a servir mucho en el análisis que se haga. Ya aquí si se grafica, entonces este sería el resultado, ¿cierto? Aquí está el número de casos que hay y esos serían entonces los diferentes valores. Este sería el bajo, el medio, el alto y este sería el muy alto. ¿Listo? Ya después entonces uno le podría colocar los nombres, etcétera. Bueno muchachos, eso era lo que tenía entonces para compartirles en la clase de hoy. Espero que hayan aprendido, que les haya gustado.